Buenas tardes, doctora Mayra Ger. Mi nombre es Viviana Minda, soy del primer semestre A y a continuación voy a exponer acerca de lo que es la gluconeogénesis y la glucólisis. Ya, primero vamos a comenzar con lo que es la glucólisis. La glucólisis es el catabolismo de la glucosa. Esta ruta metabólica nos va a permitir obtener otros productos que van a constituir esos componentes energéticos que el organismo va a requerir para llevar a cabo sus funciones. Entre estos productos tenemos los dos ATPs, dos ATPs, dos piruvatos y dos NADH, como pueden observar aquí en un resumen en esta imagen. En base a los pasos enzimáticos, tenemos el siguiente. La glucosa va a pasar a ser glucosa 6-fosfato a través de la acción de la enzima hexoquinasa. Aquí, como podemos ver, al agregarse un grupo fosfato, se está requiriendo de ATP, o sea, se está invirtiendo ATP. ¿Ya? Entonces, de ahí tenemos que de la glucosa 6-fosfato, esta va a pasar a fructosa 6-fosfato a través de la fosfoglucosa isomerasa. Esta reacción de aquí va a ser inversa. O sea, como pueden observar a través de las flechas. Ya. Una vez que tenemos a la fructosa 6-fosfato, por acción de la enzima fosfofructoquinasa, esta va a pasar a ser fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ya? Aquí, como se agrega de nuevo otro grupo fosfato, se va a requerir de ATP. Una vez obtenida la fructosa 1,6-bifosfato, va a venir a trabajar o actuar lo que es la enzima aldosa. La aldosa va a convertir a la fructosa 1,6-bifosfato en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. Como podemos ver, ya tenemos dos moléculas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esta acción también puede llevarse a cabo simplemente si tenemos la dihidroxiacetona fosfato, puede llevarse a cabo por la triosa fosfato isomerasa y esta llegarse a convertir en un aldehído, que sería en este caso el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? A estos 5 primeros pasos, como podemos ver que requieren ATP, los vamos a llamar la fase de inversión. ¿Por qué? O sea, porque invertimos energía. Antes que ganar, se invierte. ¿Ya? Pero hay otros 5 pasos restantes, ¿ya? Que son que una vez del gliceraldehído 3-fosfato, de estas dos moléculas anteriores, a través del gliceraldehído 3-fosfato y deshidrogenasa, la enzima, y por el NAD oxidado, que se va a llegar a convertir en NAD reducido, vamos a obtener lo que es el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Ya? Aquí estamos viendo que gana un grupo fosfato más. O sea, aquí se está adquiriendo en cambio energía. O sea, hay una ganancia energética de ATP. Entonces tenemos que el 1,3-bifosfoglicerato, pero no es uno, son dos. Estos, a través de la fosfoglicerato quinasa, va a llegar a convertirse en 3-fosfoglicerato. ¿Ya? Son dos. Ahorita tenemos 3-fosfoglicerato. ¿Ya? A través de la enzima fosfoglicerato mutasa, va a llegar a convertirse en 2-fosfoglicerato, como pueden ver acá. Y a través de la enolasa, donde va a haber una acción de también hidrofílica, o sea, una acción a través del agua también. Esto va a haber una salida, bueno, un ingreso. También va a convertirse en fosfoenol piruvato. ¿Ya? Este fosfoenol piruvato también va por acción del piruvato quinasa, llega a su último resultado, que es el piruvato. ¿Ya? Como resultado, en esta
últimas 5 fases, desde el gliceraldehído 3-fosfato al piruvato, vemos que hay una ganancia energética, ¿verdad? De 4 ATPs, porque tenemos dos en sí, dos piruvatos, ¿ya? Entonces son 4 ATPs. Pero si tomamos en cuenta a la fase de inversión, donde requerimos de 2 ATPs, entonces los ATPs netos que vamos a tener como resultado son simplemente 2, ¿ya? Eso en cuanto a cómo se forma la fase enzimática del piruvato, ¿ya? Una vez que la glucosa se ha convertido a través de la glucólisis en los dos piruvatos, estos van a tener distintas rutas metabólicas. Pueden ser aerobiosis o anaerobiosis, dependiendo de la composición celular. ¿Ya? Si la célula se encuentra en un lugar oxigenado, en presencia de oxígeno, ¿ya? Estos dos piruvatos van a entrar a la mitocondria y van a terminar siendo 32 ATPs. Mientras que si es en una reacción, si es en una célula anaeróbica, ¿ya? O pueden ser los eritrocitos, los cuales no tienen mitocondria, o también algunas células que tienen alta demanda energética, como es el caso de las células musculares. Estos a través de la fermentación, estos piruvatos a través de la fermentación van a llegar a convertirse en otros sustratos, ¿ya? Por ejemplo, en el músculo, llega a través de la fermentación del piruvato, donde el paso del gliceraldehído al 3-fosfato es netamente importante en este caso para la fermentación, ya que este NAD oxidado y que pasa a ser reducido es utilizado justamente en la fermentación del piruvato, donde llega a convertirse el piruvato a lactato, en el caso de los que es en las células musculares. Y el lactato va a ser ese componente energético para el músculo y para llevar a cabo lo que va cuando hay el excesivo trabajo muscular y todo, va a ser ese componente energético. Entonces, como podemos observar, en sí la glucosa a través de su catabolismo nos da productos que llegan a permitirnos que estos productos se conviertan en componentes energéticos del organismo, ¿ya? Ahora vamos a comenzar con lo que es la gluconeogénesis. Ya, la gluconeogénesis va a ser esta ruta metabólica, en cambio, en que a través del piruvato o de otros sustratos igual, vamos a obtener glucosa. ¿Ya? Estos son procesos llevados a cabo más comúnmente cuando, digamos, en los ayunos, ¿ya? O sea, no desayunamos, tenemos un ayuno muy prolongado o realizamos un ejercicio extenuante esta ruta nos va a permitir tener esa reserva, o sea, nos va a permitir obtener esa reserva de glucosa, porque la glucosa es necesaria para el organismo, para ese componente energético para el organismo. Entonces, el organismo no puede vivir sin glucosa. Entonces, si cuando hay escasez o bajos niveles de glucosa, se degrada el glucógeno, ¿verdad? Que estaba reservado en el hígado y es utilizado para las diversas funciones. Pero si todo este glucógeno es degradado y ya no hay dicha reserva, es aquí donde entra la gluconeogénesis, porque este es un proceso a través del cual se va a llevar a cabo el producto de glucosa, o sea, se va a obtener glucosa, pero a través de compuestos o sustratos no de origen de carbohidrato, o sea, no tienen origen de carbohidrato, como son el glicerol, el piruvato y otros aminoácidos
que intervienen en dicho proceso, ¿ya? Entonces, tenemos el que en situaciones de ayuno, también de ayuno, del ejercicio extenuante, se van a liberar hormonas y estas van a promover lo que es la gluconeogénesis. Entonces, entre estas hormonas tenemos al glucagón, a la adrenalina, a la noradrenalina y a la hormona de crecimiento y al cortisol. En cambio, una hormona que va a inhibir este proceso es la insulina, ya que su producción de glucosa al unir con la gluconeogénesis va a producir una mayor cantidad de glucosa en sangre, entonces eso va a llevar a una hiperglucemia, pero por eso a presencia de la insulina, la gluconeogénesis no actuaría en el organismo. Entonces, podemos decir que si bien anteriormente vimos que la glucólisis se transformaba de glucosa a piruvato, y en este caso el piruvato va a ser el sustrato para llegar a ser glucosa, sería un proceso inverso, ¿verdad? O sea, sería el proceso inverso de la glucólisis, llegaría a ser la glucogénesis, pero no es así, ya que hay procesos enzimáticos que son requeridos netamente por enzimas del, de la gluconeogénesis y que no van a poder ser llevados a cabo simplemente con enzimas que intervenían en la glucólisis. Entonces, sí existe una diferencia entre ambos procesos, ¿ya? Entonces, para el primer paso de la gluconeogénesis vamos a tener al piruvato. ¿Ya? Entonces tenemos que aquí hay una comunicación de la gluconeogénesis con el ciclo de Krebs a través del oxalacetato, ¿ya? Aquí el piruvato se convierte en oxalacetato por acción del piruvato carboxilasa, donde se le va a agregar al piruvato dióxido de carbono, llegando a convertirse en oxalacetato. Esta reacción va a requerir de ATP, como se puede observar aquí. Bien. De ahí tenemos que se ha formado oxalacetato. Este se va a convertir en malato gracias a la enzima del CRES, la malato deshidrogenasa. Este paso requiere NADH, ¿ya? Este malato es exportado del citosol y se va a convertir en oxalacetato. Entonces, aquí hay la presencia del NAD oxidado. Entonces, se puede ver que el malato se está oxidando en oxalacetato, ¿ya? Entonces, como el oxalacetato no tiene un transportador específico, es necesario que dentro de la mitocondria este oxalacetato se convierta en malato y este malato, como si tiene un transportador, este va a salir del citosol y al fin podremos tener el oxalacetato fuera de la mitocondria, ¿ya? El oxalacetato se va a convertir en fosfoenolpiruvato por la enzima PEP-carboxiquinasa, ¿ya? Esta reacción requiere de una energía eh, que es el GTP, ¿ya? Entonces, esta es una reacción de descarboxilización, ¿ya? Ahora tenemos lo que es el fonoenolpiruvato, ¿ya? Este va a convertirse en fosfoglicerato, de ahí en 3-fosfoglicerato y va a llegar a convertirse en 1,3 bifosfoglicerato igual a través del ATP, ¿ya? Ahora tenemos, una vez que tenemos el 1,3 bifosfoglicerato, convertir en gliceraldehído 3-fosfato a través
de un NAD reducido o NADH, ¿ya? Entonces tenemos 2 gliceraldehídos, 3 fosfatos, ¿ya? Cada uno de estos gliceraldehídos se van a convertir en dihidroxialdehído 3-fosfato, ¿ya? Dihidroxiacetona fosfato, ¿ya? Y estos se van a llegar a convertir en fructosa 1,6 bifosfato, ¿ya? Aquí teníamos a la aldolasa, si recuerdan, en la glucólisis, pero eh, esta enzima igual va a llegar a actuar aquí y convirtiendo en un proceso inverso, como vemos a través de las flechas, ¿ya? Pero la fructosa 1,6 bifosfato no puede llegar a convertirse en fructosa 6 fosfato por la fosfofructoquinasa, que era una hormona. Entonces, la fructosa 1,6 bifosfato no puede llegar a convertirse en una fructosa 6 fosfato por la enzima fosfofructoquinasa de la glucólisis, sino que necesita de una hormona, pero la fructosa 1,6 bifosfato no puede llegar a convertirse en fructosa 6 fosfato por acción de la enzima fosfofructosa quinasa de la glucólisis, sino que necesita una otra enzima netamente de la gluconeogénesis, que es la fructosa 1,6 bifosfatasa, ¿ya? Esta nos va a permitir obtener la fructosa 6 fosfato, ¿ya? La fructosa 6 fosfato por un proceso inverso igual, puede llegar a convertir en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Pero la glucosa 6-fosfato no llega a convertirse en glucosa a través de la exoquinasa ni la glucoquinasa de la enzimas de la glucólisis, sino que necesita una enzima netamente de la gluconeogénesis también, que en este caso es la glucosa 6-fosfatasa. Esta nos va a permitir que se convierta en glucosa, ¿ya? En cambio, si el sustrato que interviene en la gluconeogénesis es el lactato, el que íbamos a tener en grandes cantidades en las células anaeróbicas, como veíamos que eran las del músculo esquelético y los eritrocitos por no contener por no contener mitocondrias, aquí, en cambio, se va a realizar el proceso de que del lactato a través de un NADH un NADH reducido y por acción de la enzima lactato deshidrogenasa, o sea, sería el, el proceso inverso de la fermentación del piruvato. Este lactato llegaría a convertirse de nuevo en piruvato, ¿ya? Y comenzaríamos igual con el proceso que vimos anteriormente, desde piruvato a que ingresa a la mitocondria y realiza todo el proceso del oxalacetato, ¿ya? En cambio, si tenemos como sustrato el glicerol, como sabemos, el glicerol es por la lipólisis de un triglicérido. Entonces, este sustrato de glicerol, tenemos que a través de la glicerolquinasa llega a convertirse en glicero 3-fosfato. Si podemos ver, este proceso va a partir desde aquí, nomás. Entonces, aquí se va a necesitar de ATP y el glicerol 3-fosfato llega a convertirse en lo que era la dihidroxiacetona fosfato a través de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa por acción del NADH reducido igual, ¿ya? O sea, interviene un NADH reducido. Entonces, ahí tendríamos 3 distintas rutas para llegar de un sustrato que no tiene origen carbohidrato a glucosa. La salida de glucosa, una vez que tenemos la glucosa, vamos a tener que la salida de glucosa para el resto del organismo va a tener en el hígado a través de los transportadores GLUT2, va a llegar a a salir del compartimento intracelular al espacio extracelular
Y en los riñones, en cambio, tenemos a los transportadores GLUT3, que igual va a permitir que la glucosa que se ha formado salga del compartimento intracelular de la célula al extracelular y viaje al organismo. Eso sería todo. Gracias.